Así que voy a pedir, en este caso, como es un tema tan particular, vamos a empezar con unas presentaciones breves de cada uno de los panelistas y luego vamos a integrarnos entonces a una conversación breve en la cual esperamos que ustedes también participen. Y el orden en que lo vamos a hacer es, Lucy, tú vas a ir primero, luego Jorge y Orlando termina. Voy a ser bravo, estas son personas que cada una se merecen 1 o 2 horas para poder hacer su presentación, son sumamente importantes, información nueva, y yo estoy siendo inmensamente injustos con ellos en reducirle eso a 10 minutos para propósitos obviamente de la conferencia. Así que les pido indulgencias y disculpas de que no les voy a dar más de 10 minutos para cada presentación, pero lo importante me parece es que luego que tengamos por lo menos alguna de esa información, empezamos la conversación y de ahí podemos seguir. La demografía es la que estudia realmente cambios demográficos, y la demografía es el estudio del Estado y la dinámica de las poblaciones humanas. Cuando hablamos de Estado es cantidad de gente, cómo se distribuye, qué características tiene. En términos de dinámica, los demógrafos entienden que hay múltiples factores, pero la natalidad, mortalidad y migración son aquellas variables en las que nosotros nos concentramos. La población mundial, para que usted tenga una idea, crece alrededor de 3 personas por segundo. Mire Puerto Rico en el 1970, esos nacimientos no son diarios, los nacimientos y las muertes que están ahí, mis disculpas, son anuales. Así es que en el 1970 añadíamos 136 personas, es nacimientos y defunciones, no estamos tomando en consideración migrantes. Y en el 2009, 44 personas, realmente por minuto, 2 personas y un poquito, pues, que para el demógrafo es importante, pero ni siquiera 1 persona por minuto estamos añadiendo en la actualidad. La situación, en términos de situación demográfica, usted mire esa tabla porque yo voy a correr sobre ella, hay unas cosas que son de referencia para usted. Cuando nosotros miramos la tasa de crecimiento de Puerto Rico, y quizás esto usted lo ha escuchado últimamente, en la década del 50 hubo un decrecimiento poblacional y ese fue un éxodo masivo hacia los Estados Unidos y nosotros tenemos conocimiento. Lo importante en este momento es que ocurre un crecimiento negativo que no esperábamos, que no proyectó ni el programa de demografía, la Junta de Planificación ni el negociado de censo, nadie lo proyectó, o sea, no hubo proyección que llegara ahí. De hecho, las estimaciones decían que esa tasa de crecimiento iba a ser 0.66, después 0.44 en la próxima década, y mire dónde estamos. Negativo, crecimiento negativo. Cuando miramos cambios en población, bajamos de 3.8 en el 2000 a 3.7 en este momento. 82.000 personas menos, cerca de 83.000 personas menos. Si calculamos cómo hacen los demógrafos, estimamos que se fueron cerca de 301.000 personas en esta década. Mírelo por año, 30.000 personas por año, que usted sabe que no fue a principio de década, pero algo importante, después podemos hablar al respecto. Además, un compañero va a hablar de ese componente. Cuando hablamos de fecundidad, un dato importante que tiene que ver con el descenso que observamos en esa tasa negativa es el descenso marcado en la fecundidad. Puerto Rico tuvo unas políticas no muy claras realmente, que eran políticas de población, pero que desde 1950 aquí hubo unas políticas dirigidas a reducir la fecundidad. Podemos hablar y discutirlas después, pero después del 60 fue en picada y no ha regresado. Hoy en día bajamos a 11.7, una tasa de 11.7 inesperada. Sabíamos que iba a bajar, pero no tanto, ¿ok? Cuando usted mira, esos son cambios en la natalidad. Jamás ni nunca sospechamos ese menos 25 que iba a ocurrir entre un año y otro. Cuando usted mira la tasa total de fecundidad, usted tiene una tasa total de fecundidad de 1.7, o sea, bajo nivel de reemplazo. Usted necesita 2 personas para reemplazar a su papá y a su mamá. Tenemos 1.7. ¿Cómo vamos a subir eso o a mover esto? Quisiéramos tener unas ideas fabulosas. Yo no creo que el gobierno tenga idea tampoco. Dentro de las tasas específicas de fecundidad, el descenso más marcado de 20 a 29 años, que son nuestra gente que tiene más hijos. Cuando usted mira la mortalidad,
nuestra mortalidad está tranquila. O sea, ustedes ven muertes y tenemos muertes por violencia, accidentes, muertes externas, pero se ha mantenido una tasa constante. O sea, que ella no es la que está haciendo la diferencia, ¿ok? Cuando usted mira la expectativa de vida, usted tiene una buena expectativa de vida, como cualquier país desarrollado. Después que usted tenga una expectativa de vida después de 60, y usted tiene una expectativa de vida después de 60 hace décadas. O sea que usted tiene unos indicadores fabulosos. Cuando nosotros miramos en el área de salud, ese indicador es fabuloso. Otros no son tan buenos y por eso no hacemos una buena combinación. Cuando usted mira la expectativa de vida al nacer, ha ido ascendiendo a través del tiempo. Ese es para usted, para que usted la tenga de referencia. La migración, una tasa inesperada, que es el otro elemento. Cuando vimos ese descenso que vimos al principio, en ese elemento de crecimiento negativo, los dos factores más importantes es un descenso marcado en la natalidad y un aumento significativo en la tasa de emigración. Es una migración neta negativa. El incremento natural de Puerto Rico, mire, incremento natural es nacimiento menos defunciones. Esas dos gráficas se están encontrando, no por lo que está pasando en la mortalidad, que es la de abajo, por lo que está pasando en la natalidad, que la está alcanzando, ¿ok? Y viene de camino. Cuando tengamos un crecimiento más lento del que tenemos, no sé dónde vamos a estar parados con todas las consecuencias. Solamente para mirar una característica, 52% mujeres, no hay hombres. El profesor escribió un artículo que dice una sociedad con pocos varones. Hace rato que nosotros vamos en descenso y mis datos me dicen, y mis estadísticas de mortalidad en términos de causas externas, homicidio, suicidio, accidente, se los llevan a ellos. Así que los pocos que usted tiene, si su reloj le está corriendo, víreselos para atrás para que esté más contento. Estoy hablando a las damas, porque no hay punto. Y si usted quiere hacer un matching más, un pareo más agradable, tampoco existe porque ellos no se están educando, ellos no están participando en la fuerza laboral. Ok, hablamos más adelante. La razón de masculinidad nos indica la cantidad de hombres que tenemos por cada 100 mujeres. Va descendiendo y va a seguir descendiendo. No hay estadísticas en este momento que me diga que eso va en la dirección contraria. Así es que dentro de lo que tenemos, no nace gente. De hecho, en el nacimiento tenemos un exceso de varones, que después obviamente desde el primer segundo de vida usted se va, y eso que usted esté so fuerte, ¿ok? Usted se va desde el primer minuto que usted tiene riesgo y después llega un momento que entra la adolescencia y es una cosa impresionante. 21, 22 años se vira. Esos 105 hombres que nacen por cada 100 hembras, al principio desaparecen a los 21, 22 años y después búsquenlos debajo de la tierra porque no hay dónde encontrarlos. Ok, es algo interesante porque tiene consecuencias más serias de lo que nosotros pensamos. Esta es nuestra pirámide de población. Mi población es una población vieja y no es vieja de ahora, es vieja desde el 90 comenzamos a tener una población marcada, un % marcada de personas de 65 años o más. Después que usted tenga más de 10% de la población de 65 años o más, usted es viejo. Así que usted es viejo hace rato, somos viejos hace rato. Y todos los municipios o están viejos o están en transición. Así es que no tenemos ningún municipio con estructura de edad joven para que vea de qué estamos hablando y las implicaciones que tienen, que más adelante los compañeros van a hablar de esa tasa de dependencia que tan seria viene de camino y no hay nada que me indique que va a pasar lo contrario. Usted tiene una mediana de edad vieja, después que usted tenga una mediana de edad más de 30 años, usted es viejo, las mujeres en promedio son más viejas que los hombres. Hace rato que esto va cambiando y va en esa dirección. Nuestro porcentaje de población en este momento es, en el censo del 2000 era 11, estamos en 14%, no hay nada que me indique que ese % va a disminuir, o sea que todas las proyecciones, y yo no creo que estas se equivoquen tanto como la tasa de crecimiento, van en esa dirección. Aspectos demográficos importantes, crecimiento de población negativo, desbalance entre los sexos, una estructura de edad vieja, una baja natalidad, una mortalidad baja hace rato y que se mantiene así constante, una alta expectativa de vida de los cuales estamos muy orgullosos, así como Arroyo, yo soy puertorriqueño, movimiento migratorio considerable con todas las implicaciones que cuando usted une este tipo de aspectos, condiciones, tendencias a otros elementos como los que han traído los compañeros, nosotros tenemos una sociedad que tenemos que atender seriamente, demográficamente
y en otros términos también. 10 minutos. Bueno, lo hizo en 9 minutos, así que ahora a ver si los hombres pueden también cumplir con eso. Bueno, ¿cómo se hace? Jorge, Jorge. Tiro la toalla. Había vigilancia. Buenos días. Bueno, ya se ha mencionado, ¿se oye? Sí. Ya ha mencionado varias veces el tema de la migración y ese es el tema que yo quiero destacar aquí. No sé si voy a cumplir con los 9 o 10 minutos, pero trataré. Para desarrollar sobre todo 4 temas principales que son, primero, ya se ha hablado del cálculo generalizado de unas 300.000 personas que se fueron en la década del 2000, entonces quiero un poco explicarles cómo llegamos a ese cálculo. También quiero hablar de algo que no hemos comentado todavía esta mañana, que es hacia dónde se van estos migrantes que se fueron en la década del 2000. Y la pregunta de quiénes son estas personas que se han ido, esas 300.000 personas aproximadamente que se fueron en la década. Y sobre todo quiero concentrarme en un tema que ya ha generado alguna discusión en los medios de comunicación y en el gobierno, y es existe este tema de la fuga de cerebros o del brain drain. Confieso de entrada que no me gusta el término porque parecería ser que hay algunas personas que tienen cerebro, que son las que se van, y otras que no tienen cerebro, que son las que nos quedamos. Pero si por eso se quiere decir que la gente que se está yendo son personas que tienen una escolaridad más alta, que representan las ocupaciones profesionales y gerenciales, pues entonces tal vez podemos hacer un comentario al respecto. Así que, en primer lugar, esta cuestión de la migración neta, que algunos de ustedes sabrán que es muy difícil de calcular en Puerto Rico, puesto que no hay registros oficiales de cuánta gente entra, cuánta gente se va. Lo que más, digamos, accesible tenemos son estos datos de migración neta que se desprenden del movimiento de pasajeros entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y aunque yo no defendería la precisión de estos cálculos, sí creo que el patrón que ilustra esta gráfica es bastante acertado. Es decir, durante la primera mitad del siglo XX, la migración neta hacia los Estados Unidos era muy limitada. En los años 50, como ya se ha mencionado aquí, y lo hemos visto en otros indicadores, llega el primer pico de casi 500.000 de puertorriqueños que se registra en esa década, específicamente en el año 1953. Luego hay una reducción que llega a unos niveles extremadamente bajos en los años 70, a tal punto que algunos estudiosos pensaban que ya la migración se había acabado. Y por supuesto, aquí en demografía y en economía no somos como Walter Mercado, no hacemos buenas predicciones. La migración resurgió y está en un segundo pico. Noten que en los años 80 y en los 90 se registra, de acuerdo con esta cifra, el mayor número de migrantes y se estabiliza. O sea que en realidad, algo que también ha salido a la discusión aquí, esto no es nada nuevo. El fenómeno migratorio masivo desde Puerto Rico a Estados Unidos no solamente comenzó en los años 50, sino que ha continuado con mucha fuerza en las últimas 2 décadas. Ahora, otra manera de medir este peso demográfico de la migración, y quizás un poco más confiable, tiene que ver con los datos del censo acerca del número de personas de origen puertorriqueño que residen en los Estados Unidos y que residen en Puerto Rico. Y bueno, la tendencia un poco en la primera década, en la primera mitad del siglo XX, coincide con la gráfica anterior, donde ustedes pueden notar que realmente la población de origen puertorriqueño radicada en el continente norteamericano era mínima, pero en los años 50 comienza a aumentar significativamente a 1 millón, luego a 2 millones en el 80, en el 2000 prácticamente estaban parejas y de acuerdo con los pronósticos que se tenía, y aquí coincido con la profesora León, tenemos muy malos pronósticos con respecto a la migración, se pensaba que en algún momento de esta década la población de origen puertorriqueño en Estados Unidos iba a ir parejo o quizás superar levemente la de la isla, y lo que ocurrió fue mucho más dramático. Como ustedes ven aquí en esta gráfica, hace rato, de acuerdo con la última cifra del año 2010, que el número de personas de origen puertorriqueño fuera de la isla supera por mucho, además, esto es mucho más de la mitad, es más o menos 4.4 millones de personas, según el último censo, viviendo fuera en los Estados Unidos, que aquí en Puerto Rico, que es algo así como 3.7. Claro, uno puede debatir si esas personas que dicen ser de origen puertorriqueño son puertorriqueñas o no, si son neoyorricas, si son diasporricas, como se les llama ahora.
Pero no voy a entrar en ese debate en este momento, quizás en las preguntas y respuestas podamos comentarlo. El dato demográfico crudo me parece que es el que llama más la atención, y es que Puerto Rico quizás es una excepción en el mundo, porque no conozco de ninguna otra población contemporánea que tenga más personas viviendo fuera de su territorio que en el territorio original. El tema que nos ocupa entonces es la última década, y aquí de nuevo, volviendo a las cifras del censo, esto se basa en la pregunta de la encuesta de la Comunidad Americana que se hace anualmente, no es el censo de la población propiamente, todavía no tenemos ese último cálculo, pero da una indicación de cómo se ha comportado el flujo migratorio en los últimos tiempos. Es decir, la pregunta es ¿dónde usted vivía hace un año? Y la persona en Estados Unidos contesta, yo vivía en Puerto Rico. Lo que se nota aquí es que en la segunda parte de la década no es ninguna sorpresa, me parece a mí, dado que esto es resultado de la recesión económica que estamos viviendo. Se ha intensificado el éxodo, llegando a 60,000 personas al año, de un promedio de 40 a 45, subiendo y bajando. Así que tenemos aquí una clara indicación de que la migración se ha intensificado, y si sigue este patrón probablemente va a continuar sin tregua en la próxima década. Se ha hablado también del fenómeno del retorno, y efectivamente estos mismos datos, ahora preguntados en Puerto Rico, donde usted vivía hace un año, lamentablemente la serie empieza en el 2004, son las personas que vivían en Estados Unidos el año anterior y que ahora están viviendo en Puerto Rico. Pues vean ustedes que se ha mantenido, pero se ha reducido en algunos años, particularmente en el año en que comienza la recesión, que es de 2006. Si uno suma todas estas cifras, estamos hablando de aproximadamente 160,000 personas que regresaron en este periodo de 2004 al 2008, así que el cálculo podría ser, de una manera así cruda, que por cada 3 personas que se van, una regresa. Así que tenemos de todas maneras un fenómeno migratorio en ambas direcciones, un fenómeno que algunos han llamado circular, y esto yo creo que también es importante. De nuevo, para volver al punto sobre el movimiento de ida y vuelta, tenemos también los datos que coinciden a grandes rasgos con los anteriores, aunque hay años en que hay muchas personas que regresan, como por ejemplo en el año 2000, y en esta última década, estos son los movimientos de nuevo de la Autoridad de Puertos, registran unos éxodos, los negativos, serían el saldo neto de personas que se han ido en un momento dado, y de nuevo coincide que durante toda la década, salvo 3 años, al principio de la década, todos han sido negativos, y vean ustedes que llega incluso a menos 100,000 personas aproximadamente en el año 2007. O sea, que estos cálculos todos apuntan, con sus defectos y sus márgenes de error, a realmente un movimiento masivo que no se había experimentado hasta la fecha. Pasando al otro punto que me parece más interesante que seguir mirando gráficas sobre números absolutos, creo que también es importante destacar que estos puertorriqueños que se están yendo en las últimas décadas están cambiando sus destinos. Nueva York sigue siendo el destino principal por mucho, con más de 1 millón de personas en el año 2009, pero noten ustedes que se estancó, incluso se redujo entre el 90 y el 2000, y ahora mismo en el año 2010 se espera que se mantenga en esa cantidad aproximadamente. El segundo estado, hasta hace poco, que atraía grandes cantidades de puertorriqueños era Nueva Jersey, y ha seguido aumentando, pero de una manera bastante discreta en comparación con los otros que tengo aquí en la gráfica. Illinois era el tercer estado y se mantiene allí, pero ven ustedes que es un crecimiento muy, muy lento. Pensilvania, particularmente el área de Filadelfia, voy a mostrarles enseguida ese dato, sí ha crecido y ya prácticamente está en el mismo nivel que Nueva Jersey. Digamos, la historia principal aquí es el caso de la Florida, que no sé si se ve bien la línea amarilla, que ha crecido espectacularmente, particularmente de los años 80 en adelante, y ya está sobrepasando los 800,000 personas según los últimos cálculos del censo. Así que tenemos aquí un fenómeno de una población florirrica, si quieren acuñar el término, que realmente sorprende por la cantidad, por la rapidez con la que se ha desplazado, y también, como veremos enseguida, por su alta concentración en el centro y sur del estado. Así que, de nuevo, Nueva York, la ciudad de Nueva York, aquí estamos hablando de toda el área metropolitana, tiene aproximadamente 800,000 personas de origen puertorriqueño, esa cantidad se ha mantenido estable en los últimos tiempos. Orlando es realmente aquí el área metropolitana principal que ha ido atrayendo puertorriqueños en la última década, se ha convertido en el segundo núcleo boricua después de Nueva York, y en algún momento, si la tendencia continúa, quizás llegue a la par. Filadelfia, que había sido otra área importante para los puertorriqueños, ha crecido, pero se mantiene por debajo de Orlando. Y Miami, que mucha gente no habla de esto, también está compitiendo, digamos, si se tratara de una competencia entre ciudades, por ser la preferencia principal
para los puertorriqueños. Chicago había sido la segunda, la tercera ciudad y ahora pasa a ser la quinta. Es decir, que aquí tenemos dos áreas metropolitanas, en el centro y en el sur de la Florida, Orlando y Miami, así como Tampa, que aparece entre los primeros 10 lugares, que está creciendo rápidamente en cuanto al número de puertorriqueños y también en cuanto a la proporción de la población que es hispana. Y esta otra información que también se recoge de la fuente que he mencionado en varias ocasiones, la encuesta de la Comunidad Americana, muestra un poco más específicamente a qué áreas de esos estados se están mudando. Noten que aquí hay 5 condados, desde Orange, que coincide con Orlando, hasta Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Florida, y Osceola, Florida, que también es parte del área metropolitana de Orlando. Casi todas estas áreas han recibido entre 10 y 20 mil personas en la última década, pero miren lo que pasa con Orange, quizás lo debe haber pintado en ese color. El condado de Orange ha recibido más de 40,000 personas desde Puerto Rico. Eso no incluye a las personas de origen puertorriqueño en otras partes de Estados Unidos. Así que tenemos verdaderamente un fenómeno muy fuerte de concentración geográfica en el estado de la Florida y específicamente en estos condados que rodean a Disney en el centro del estado y también en el sur, en Miami. Por eso alguna gente ha hablado también de Disney Ricans. Mi último punto, que tiene que ver con el perfil demográfico y socioeconómico de la población migrante, ya se han publicado algunos análisis por parte del Instituto de Estadísticas Demográficas y del Censo, pero a mí me interesaba ver sobre todo, vuelvo a la pregunta de si existe un brain drain, una fuga de cerebros, aunque ya dije que no me gusta el término. Bueno, en cuanto a edades, aquí ven las distribuciones de la población de Puerto Rico, que ya se ha mencionado, tiene una tasa muy alta, muy elevada de personas mayores de 65 años, muy baja de personas menores de 5. Y esto no sorprende gran cosa porque sabemos por estudios comparativos que los migrantes tienden a representar sobre todo aquellos que están en edades productivas, entre los 20 y los 44 años, que como ustedes ven aquí en la barra azul, es una proporción mucho mayor, y correspondientemente hay menos personas menores de 5 y mayores de 65. Así que tenemos efectivamente una migración que es fundamentalmente joven y que está concentrada en las edades productivas y reproductivas. También ese es otro factor al que se le podría añadir para explicar por qué el descenso de las tasas de fecundidad. Y es porque las mujeres jóvenes que se van tienen a sus hijos afuera y no en Puerto Rico, por lo tanto no son contados en las estadísticas. Entre paréntesis, menciono esto porque en los años 50 algunos planificadores del gobierno de Puerto Rico incluso mencionaban cínicamente, me parece este dato, diciendo que era mejor que se fueran las mujeres para que parieran a sus hijos en Estados Unidos y no fueran contados acá. Falta poquito, Jorge, ya. Y yo estoy terminando. Las otras dos gráficas tienen que ver con el nivel de escolaridad y aquí, para mi sorpresa, y me imagino que para muchos de ustedes, realmente los datos de la población, de la encuesta americana de la población indican que no se trata predominantemente de personas con bachillerato o con estudios graduados. En ese sentido, la idea del brain drain, de la fuga de cerebros, no parece concordar con este cuadro. Sin embargo, interesante, sí representan mayormente las personas que tienen algún grado de universidad o un grado asociado, así que estarían en los niveles intermedios de escolaridad y entonces, por el contrario, los emigrantes no representan, digamos, una proporción muy alta de aquellos que no han asistido a la escuela. Y por último, esta es la gráfica quizás más reveladora, me parece a mí, de esta información, es que los emigrantes verdaderamente no son en su gran mayoría gerentes y profesionales, como a veces se piensa y se discute en los medios de comunicación. Fíjense que en las dos categorías principales, las más altas, gerentes profesionales, vendedores y oficinistas, la proporción de migrantes es menor que la de la población de Puerto Rico. Donde se ve un mayor aumento es en trabajadores de servicios no calificados y en obreros, en producción, transporte, en construcción, más o menos igual. Así que mi contestación a la pregunta que la hice al principio sobre el brain drain, me parece que realmente no existe tal cosa como una fuga de cerebro, si bien es cierto que hemos visto un aumento en los niveles de escolaridad y un aumento en la cantidad de personas que sí tienen alguna preparación. Entonces, conclusión, los 5 puntos que quiero destacar: ha habido una intensificación masiva de la migración, es una de las causas principales de la pérdida poblacional en Puerto Rico en la última década. Además de esto, mirando lo que ha ocurrido en Estados Unidos, se han ido moviendo a otros lugares, sobre todo a la Florida, sobre todo a Orlando.
Sí se podría decir que el perfil de los migrantes representa sobre todo gente más joven y con algún grado de estudios universitarios, pero no representan realmente un sector marcadamente selecto en cuanto a su nivel ocupacional. Así que mi respuesta a la pregunta es que no existe realmente una fuga de cerebro definido como lo he definido aquí. Muchas gracias. Si alguien quiere compartir un taxi a eso de las 2:30 para el aeropuerto, pues me parece que puede que haya una contracción demográfica de como de 100 personas dentro de algunos momentos. Así que voy a avanzar. Me parece a mí que si queremos analizar las repercusiones de una contracción demográfica, es importante destacar el punto de partida, que para mí es el de una sociedad en la cual el 75% de sus habitantes no cuenta con trabajo. Que si no es la estadística más baja del mundo, debe de ser una de las más bajas del mundo, que para mí también es una estadística extremadamente importante, porque contrario a lo que dice la expresión popular en nuestro país, ni en ningún país del mundo, nadie vive del gobierno. De lo que se vive es de las personas que financian el Estado. Y ya nuestro país, sin ese reto demográfico que estamos contemplando ya, nuestro Estado está financiado por un reducido número de personas, ¿no? Si vemos una distribución de las planillas, ya con nada más los primeros 3 rangos de ingresos, el último de hogares o de contribuyentes entre $10,000 y $20,000, ya estamos contando, ya se fueron la mitad de las planillas, ¿no? Si le añadimos nada más que otro rango de los hogares con ingresos entre 20 y 40,000, ya estamos hablando del grueso de las planillas, ya están entregadas. Comparemos esta distribución no de las personas que rinden las planillas, sino de la distribución de los pagos o de lo que llama Hacienda los impuestos determinados. No sé, es que con esto me pongo nervioso con las contribuciones. La distribución es completamente distinta de lo que se recauda, de lo que el Estado recauda. Ya entonces está completamente sesgado. En otra dirección tenemos esos tres grupos determinados por esos rangos de ingreso que representan aproximadamente el 12% de los contribuyentes de nuestro país, de los hogares. Y repito, el 12% de los hogares de nuestro país son responsables por el 70% de las contribuciones personales. Así que tenemos una situación que genera un altísimo grado de tensión fiscal, como llamamos los economistas, porque por un lado tenemos un gran grupo de puertorriqueños, yo diría el grueso de los puertorriqueños, que depende del Estado, ya sea para ingresos, ya sea para servicios como salud o educación, y a la misma vez tenemos un reducido grupo de personas que son básicamente las que financian el Estado. Este tipo de tensión fiscal genera, como uno se puede imaginar, un altísimo grado de tensión social, que es precisamente lo que estamos presenciando ahora mismo, agudizado por la crisis económica, que está a la misma vez reduciendo la cantidad de personas que contribuyen al Estado porque ya no tienen trabajo o se han ido a otros lugares, y a la misma vez está aumentando la cantidad de personas que dependen del Estado. ¿Qué puedo decir? Si queremos continuar con la misma cantidad de servicios públicos con la que estábamos contando hace algún momento, pues ¿de dónde va a venir ese financiamiento para esos servicios? Evidentemente de este pequeño grupo de personas, ¿no? Y entiendo yo, y esto es mi opinión, que me parece a mí que pedirle una contribución adicional a este pequeño número de personas que financia el Estado, tenemos un relativamente pequeño margen para hacer eso. Y para poner en contexto, este margen, creo que lo que viene aquí, sí, es unos datos que encontré hace poco que nos ponen en contexto. Si uno vive, tal vez es por eso que en Florida las contribuciones personales no existen, ni en Texas, comparemos con otros estados, en Massachusetts, pues eso es lo que se paga, esa es la tasa máxima de las contribuciones. Vamos a otros lugares más demócratas, vemos que las contribuciones o la tasa de contribución son relativamente pequeñas y, como usted puede ver, aplican ingresos relativamente altos. En Nueva Jersey estamos hablando ya de una tasa de casi 11%, pero es verdaderamente una tasa de millonarios, ¿no?
California tiene una tasa un poquito más bajita y que aplica, sin embargo, unos ingresos bastante más bajos. California es el estado que más depende de los ingresos personales para financiar el estado. Si vamos a Puerto Rico, estamos en otro plano también, como ya en muchos de estas láminas. Estamos hablando de la tasa máxima de 33, el famoso ajuste gradual son 5% más. Y si le añadimos a eso, pues lo que muchos pagamos todavía, el seguro social de 7%, estamos hablando ya de unas tasas casi escandinavas, básicamente. Sin los servicios que se reciben los escandinavos, que ese es el detalle, ¿no? Que uno paga mucho por allí, pero la educación es excelente, le cuida a los hijos, le cuida a los padres. Aquí tenemos que contribuir y también cumplir con las demás responsabilidades. O sea que ese margen de pedirle una mayor contribución a este pequeño y cada vez menor grupo de personas es extremadamente, una situación extremadamente delicada. Si queremos hablar también de esta tensión fiscal, me parece que, y del hecho de que un grupo depende del otro y del hecho de que en un país no puede haber población inactiva, si no hay población activa, pues el sistema de retiro es un excelente ejemplo. Como ustedes saben, nuestro sistema de retiro del gobierno ha prometido a los jubilados presentes y a los jubilados que están esperando jubilarse, buena suerte, 28.000 millones en beneficios. ¿Cuánto contamos para cumplir con esa promesa? Pues 4.000 millones. Nos queda una pequeña diferencia, no tengo que decir que este es el sistema de retiro en peor situación financiera. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Evidentemente nuestro sistema de retiro está en lo que se llama una quiebra actuarial. Nuestro sistema de retiro no únicamente está en quiebra actuarial, sino que va a ser insolvente en menos de una década, posiblemente antes. En ese momento no habrá dinero suficiente para pagar a nuestros pensionados y nuestra sociedad va a tener que tomar una decisión. Vamos a tener que decidir si vamos a honrar esta promesa. Si la vamos a honrar toda, si la vamos a honrar a la mitad, si no la vamos a honrar. ¿Cuánto nos va a costar esa promesa? Pues más o menos haciendo un cálculo de una anualidad, yo diría que esta promesa nos costaría aproximadamente entre 1.500 y 1.800 millones al año, por 100 años. Eso es básicamente 2 UPR, con los problemas que nos quedan. Son 2 universidades de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Pues Moody's ya tiene su opinión. Moody's entiende de que este problema lo vamos a acabar pagando y se le va a pasar la cuenta al contribuyente. Desde ese punto de vista, Moody's ha estado entonces recalculando las deudas de los estados, añadiéndole no únicamente la deuda pública que siempre calculaba, sino también el déficit actuarial de los sistemas de retiro. Y entonces aquí tenemos otra de esas listas en donde somos extraordinarios. Aquí yo les he puesto los estados más endeudados según el informe, según lo que yo puedo recopilar del internet, porque no tengo obviamente una suscripción. Pero Alaska es uno de los estados más endeudados, con una deuda equivalente a aproximadamente lo que dirá 22% de su ingreso personal. Vamos a un estado más endeudado, básicamente lo mismo, continuamos por ahí. Hawái es de los 50 estados el más endeudado y ese día me recuerdo que para buscar esta información me fui a la página de uno de los periódicos de Hawái, la primera plana, la vergüenza nacional o estatal, ¿no?, de Hawái. Tal vez se hubiesen sentido mejor si hubiesen visto no apareció en primera plana, apareció un poquito más tarde. ¿Cuánto es nuestra deuda en función del ingreso? Como dice el anuncio, Puerto Rico. Es una cosa realmente extraordinaria, realmente. Entonces, y las deudas, bueno, lo que yo pude recopilar, pues sí, California es el único, y Illinois es el único estado que tiene más deuda que nosotros. Y cuando uno ve esas cosas ahí, pues uno, además de ponerse nervioso, ¿verdad? Uno ve claramente que este asunto de la contracción demográfica, pues tal vez no es tan placentera como uno tiende a pensar. Vamos a tener más espacio en la playa, el tapón va a ser más bajito, el peaje. Uno se pone a pensar, entonces, bueno, si no hay gente de Puerto Rico, ¿quién va a pagar esto?
Aquí no estamos hablando de, tres, ok. Aquí no estamos hablando de quién le va a pagar a un inversionista anónimo en Japón, en Nueva York. Aquí estamos hablando de quién va a pagar la pensión del abuelo. De eso que estamos hablando, ¿no? Así que la conclusión es la siguiente, que a menos que nuestra sociedad, los trabajadores de nuestra sociedad, su productividad aumente sustancialmente, a menos que nuestro mercado de trabajo sea capaz de atraer una cantidad sustancial de inmigrantes, no nos queda otra. No nos queda otra de aumentar la tasa de participación. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero no nos queda otra. Tenemos que aumentar la participación de nuestros trabajadores en el mercado de trabajo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer y si queremos saber cómo es que lo vamos a hacer, tenemos que saber a qué se debe el hecho de que en nuestro país la tasa es tan baja. Yo no pretendo resolver ese problema aquí, no creo que se va a resolver nunca. Pero sí lo que puedo hacer es ofrecer lo que yo entiendo que son datos importantes que uno puede examinar y llegar a su propia conclusión. Para mí es importante una gráfica como esta, que está aquí, que plantea cuáles son las tendencias a través del tiempo en torno a la participación en nuestro país. Y como vemos, yo no necesariamente pienso que la participación ha estado disminuyendo siempre. Lo que yo veo, tal vez lo que usted ve aquí, es que han ocurrido unas tendencias bien específicas. Vemos que la tasa de participación, más que ninguna otra, ha disminuido en un grupo, sobre todo, que es el grupo de personas entre 55 y 64 años. Y que ha disminuido también en una época bien específica, que es a finales de los 60 y a principios de 70, que coincide con la gran expansión de las transferencias en nuestro país. En segundo lugar, vemos entonces también las personas entre 45 y 54, y lo demás es relativamente estable, diría yo, más o menos estable. Otro tipo de información que entiendo yo nos puede arrojar luz en torno al tema son las tendencias que existen, no tendencias, sino una comparación de corte transversal. Y aquí yo elegí la participación de las mujeres en nuestro país, que uno tendería a pensar, bueno, la cultura es distinta, el mercado de trabajo es distinto, pero la realidad es que en ciertas edades la participación de las mujeres en nuestro mercado de trabajo es bien similar a la de la participación de las mujeres en los Estados Unidos, pero en unas edades bien específicas, tal vez como usted puede distinguir aquí. Estamos hablando de una similitud a final de la segunda década, de los 20, al principio de los 30, las tasas son bien, pero que bien similares. Estamos hablando de diferencias de 5%, que eso no es nada, básicamente. Ahora, la gran diferencia empieza a eso más o menos, tal vez uno puede distinguir eso de los 38 años de edad. La tasa de participación de la mujer puertorriqueña empieza a bajar y a bajar desenfrenadamente, diría yo. A eso de los 45 ya la diferencia es enorme, a los 55 muchísimo más. Yo no sé lo que usted opina, pero a mí me parece, ¿no?, que con ese tipo de información yo diría que si hay algún fenómeno al cual se le puede atribuir la diferencia de tasas de participación en Puerto Rico y los Estados Unidos, yo lo explicaría por el fenómeno de la jubilación anticipada. Eso es mi mejor explicación. Ya me cortaron el tiempo, así que... Sí, se acabó Orlando. Okay. Vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Excelente las presentaciones desde sus disciplinas. ¿Cuáles son las principales implicaciones de este cuadro que acabamos de evidenciar? Quien quiera. Bueno, en el caso demográfico, definitivamente no es solamente cantidad de gente, hay que añadir las características de la gente para tener un cuadro más claro. Implicaciones, cómo nosotros regresamos esa curva a otro tipo de crecimiento. Tiene sus beneficios y yo creo que las partes de los beneficios son menos que la parte negativa que podemos tener. O sea, nuestras mujeres se están educando más, no están teniendo hijos. La educación y la fecundidad tienen una relación íntima y estrechamente asociada. A más educación, menor
número de hijos. Cuando tú miras, los inmigrantes, ya no tenemos tanta cantidad de inmigrantes que podría ser una alternativa. Nosotros no llamamos a inmigrantes como llaman otros países, que dice Japón, yo necesito inmigrantes, yo los preparo, se quedan aquí, trabajan aquí. No, ese es nuestro caso, nosotros no tenemos políticas claras. Yo creo que nuestro gobierno no está claro en términos de nuestras tendencias. Eso añadido envejecimiento y a consecuencias serias, las consecuencias son serias. Había que enfrentarlas desde 2 décadas anteriores para prepararnos. Nos estamos comenzando a dilucidar estos temas aquí ahora entre las personas que tienen algún tipo de preocupación. Hemos tratado de exponer esto al gobierno. No hemos llegado, no hemos tenido la suerte de que nos quieran escuchar. ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Si tenemos ejemplos como Europa, Estados Unidos, países viejos hace rato, que podíamos ver las alternativas que ellos han utilizado para ver si funcionan. No, ni siquiera las estamos observando. Muchas. ¿Y tú piensas, Orlando, que lo de pensiones sería la Sí, implicación? yo creo que las políticas, si me pueden poner para que es más fácil, me parece que a mí las políticas de natalidad que se han adoptado en países escandinavos, yo no creo que son transferibles a Puerto Rico, sobre todo con la situación fiscal que tenemos, lamentablemente. Y por lo tanto, si queremos aumentar la tasa de participación, me parece que tenemos que atender al asunto de la jubilación anticipada. Las políticas que entiendo yo son evidentes, ¿no? Es que debemos de reducir los incentivos que yo entiendo que con buena fe tenemos para ayudar a una población que en Puerto Rico es casi sinónimo de pobreza. En Puerto Rico se entiende que alguien jubilado es pobre, que realmente no es la situación. Una persona en Puerto Rico jubilada no es más ni menos pobre que una persona que no está jubilada. Yo sé que queremos ayudar a esa población, pero en muchos casos cuando lo hacemos estamos incentivando la jubilación anticipada. O sea, eso para mí es evidente, tenemos que reducir esos incentivos que no únicamente nos cuestan dinero, sino que están produciendo un efecto que no es el que queremos. No puedo concebir todavía por qué estamos todavía abriendo ventanas de jubilación anticipada en el gobierno cuando está completamente quebrado, ¿no? Lo que estamos es aplazando el problema más que otra cosa, alimentando una bomba que ya está suficientemente grande, ¿no? Los tratos contributivos, ya esto creo que ha cambiado con la reforma tributaria, pero yo sé que va a haber una presión enorme en el futuro debido a ese bloque de personas jubiladas que está creciendo para reponerlo, ¿no? Eso tiene repercusiones también y bueno, hay también políticas que son mucho menos placenteras, ¿no? Tenemos que estar hablando de la edad de jubilación en todos los países del mundo que tienen sistemas viables de jubilación. En todos y cada uno de los países, por más demócratas o socialistas que sean, están aumentando la edad de jubilación con el objetivo de hacer viable esa posibilidad de jubilarse. Porque si el sistema no funciona, no hay jubilación para nadie. Y también me parece un poquito difícil de entender cómo en Puerto Rico todavía la gente se pueda jubilar a los 55 años. Cuando estamos hablando de Alemania a los 67 y se está hablando de aumentarla todavía más. Oye, tenemos que cambiar también como las políticas que se han hecho en Escandinavia. También flexibilizan el trabajo para incentivar a que la gente se quede más tiempo trabajando, ya sea en los horarios, lo que sea. Son cosas que no cuestan gran cosa. Lo podemos hacer y lo último que yo me imagino que es lo más difícil es un poco cambiar las normas sociales en torno a las expectativas y las actitudes hacia el trabajo y hacia la jubilación. Sí, me gustaría quiero volver a ese tema ahorita, pero quería oír de Jorge antes en cuanto a esta primera pregunta. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención cuando revisé los datos de los migrantes fue precisamente que no representaban a un sector extremadamente privilegiado de la población de Puerto Rico, aunque sí el nivel de escolaridad tendía a ser de escuela superior y 2 años o grado bachillerato de universidad, tampoco representaban a los sectores ocupacionales más elevados. Entonces, esto quiere decir que hay que repensar un poco cuáles serían las mejores maneras de retener a esa población que se sigue yendo del país, aunque evidentemente ha aumentado la proporción de profesionales y gente altamente calificada, pero siguen siendo miembros de la clase trabajadora. Entonces, eso plantea, me parece a mí, 2 preguntas. Uno, ¿por qué se están yendo esas personas que tienen 2 grados o más, 2 años o más de universidad? ¿Y por qué se siguen yendo los trabajadores de servicio o los obreros, verdad? Entonces habría que desarrollar estrategias para
mejorar las condiciones ocupacionales y educativas de esos sectores que son los que, según los datos, están dominando el flujo migratorio. Y a mí me gustaría, para seguir un poco contigo, tocaste el tema del brain drain, que yo creo que es algo que a menudo hablamos de esto, y me gustaría, número uno, si hay alguien que quiera retar lo que ha dicho Jorge, porque la anécdota siempre es, tú sabes, mi primo es doctor, él se fue, y mi papá es doctor, él se fue, o sea, y sin embargo lo que tú presentas no es eso. ¿Dónde está esa disyuntiva entre lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo de verdad? Bueno, yo creo que la experiencia personal, incluyendo la mía, es esa, de que muchas más personas con preparación se están yendo del país con experiencias profesionales. Pero cuando uno ve en el cuadro total, la proporción de esas ocupaciones y personas altamente calificadas, pues realmente son una minoría, ¿no? Entonces, yo resolvería la paradoja diciendo, sí ha habido un aumento proporcional en cada uno de estos sectores, ingenieros, médicos, enfermeras, maestros, pero siguen siendo una minoría dentro de las 300.000 personas que se han ido en esta década. Y a mí me impresionó, profesora, que usted mencionó que esto nos tomó por sorpresa en gran medida, que no hubieron proyecciones que hubieran anticipado lo que ha sucedido. ¿Cómo eso ha ocurrido en otras instancias, en esta solamente? ¿Cómo ocurre algo de esa índole? Bueno, las proyecciones siempre de una u otra forma se acercan. No son exactas, no son fieles, pero se acercan por lo menos en términos de tendencia y dirección. En esta ocasión, para mí el factor clave fue la migración. Nadie lo vio, porque uno hace unas proyecciones al principio de una década y de hecho las proyecciones no son a 5 años, 10 años y de ahí en adelante. Así es que nadie miró que íbamos a tener esta catástrofe en términos económicos, que la gente se iba a ir, porque la fecundidad la veíamos venir. Lo único que tampoco que descendiera tanto. Cuando la gente se va y se va en edad reproductiva, pues también unos elementos que estamos perdiendo. Así es que esos dos elementos se unen y tenemos lo que tenemos hoy. Nadie lo vio, el país lo empujó. Y la diferencia entre la inmigración y esa tasa de fecundidad, o sea, a mí me pareciera que la parte de migración es algo que a través de política pública se puede cambiar a través de un tiempo, pero la tasa de reemplazo es algo mucho más a largo plazo. ¿Cuál es el...? Definitivamente responden a elementos y a políticas de forma diferente. Yo creo que el gobierno puede tener más poder sobre el componente de migración. Yo no sé si mis compañeros difieren, nosotros nunca hemos tenido políticas claras al respecto. Nuestras direcciones indican que estamos empujando a la gente. En algún momento en el 50 los empujamos directo, por escrito, se tienen que ir. Ahora, pues a lo mejor no de forma tan directa, pero sabíamos la consecuencia. En términos de fecundidad, toma mucho tiempo las medidas que usted implanta como gobierno para que esa fecundidad regrese. Una vez usted le dijo a las mujeres, mi querida, por la patria, por ti, por la sociedad, por tu país, por tu salud, tienes que tener menos hijos. Como yo le digo ahora, que por ti, por la patria, por tu salud, etcétera, vamos a aumentar esto un poquito más, no 1, 2 por lo menos. No llegamos. Las políticas, muchas de las políticas que se han implantado han sido económicas, que la gente dice, beneficio económico, yo te pago la educación de tu hijo, yo te pago subsidio a la renta. Mencione que no ha hecho Europa, que no ha hecho Francia, y toma demasiado tiempo y las mujeres no responden. Una vez las educas, ellas no viran para atrás, el camino no vira tan fácil. Y Orlando, me gustaría preguntarte a ti algo que me chocó mucho y después de esto podemos entrar a preguntas y comentarios para que se integren. 12% de la población en Puerto Rico es responsable por el 70% de las contribuciones. Personales. ¿Has visto eso en algún otro país o jurisdicción? Eso estaba pensando la noche, que tal vez debía haber revisado ese tipo de datos, pero no. Lo que sí es diferente, sí, en ciertos lugares uno nota que sí, las personas, los hogares con unos ingresos extremadamente altos, pues sí, las tasas marginales son básicamente la tasa promedio.
Lo que sí nos distingue a nosotros es que esas tasas altísimas de 38, con el seguro social 45%, aplican a unos ingresos relativamente bajos. Estamos hablando del ingreso de un hogar con $75,000, que aquí, para efectos nuestros, son nuestros millonarios. Y a quien le aplicamos esa tasa. Eso sí nos distingue, ¿no? Por ejemplo, tú ves las tasas de marginales máximas de otros estados, tú ves que aplican a millonarios, a medio millonario. Aquí aplican a un nivel extremadamente bajo, Sí, diría yo. sí. Pues me gustaría ya abrirlo a preguntas y comentarios. Miguel Antonio. Quiero challenge a Juan. Jorge. Jorge. Porque la información que yo he podido acumular a través de los años es que nosotros estamos perdiendo, si no los brain drain, los cash drains. Se nos están yendo nuestros contribuyentes mejores a otras jurisdicciones. Y por eso que acabamos hoy día, según tenemos en la información aquí, que el 2% de nuestros contribuyentes pagan el 48% de las contribuciones. Son 26.500 personas. Si nosotros pudiéramos rescatar los 26.500 puertorriqueños que están en Orlando, cubrirá nuestro déficit. Así que el problema que tenemos es que se nos están yendo las personas pudientes con capital y con ingresos afuera de Puerto Rico. ¿Se está viendo eso en el trabajo que ustedes han hecho? ¿Han visto ese tipo de reacción? O sea, en vez de verlo en términos intelectuales, aunque me imagino que lo del brain drain lo que implica es precisamente personas que pueden generar más altos ingresos. Yo creo que, creo que no tenemos que estar en desacuerdo sobre ese punto, porque en realidad se diferencia mucho precisamente por área. Entonces no hay duda de que aquellas personas que se están estableciendo, por ejemplo, en Texas o en California, ingenieros, por ejemplo, que van a trabajar en la NASA, tienen un nivel de capital humano y también económico mayor que el grueso de la población que se está yendo hacia Hartford, Connecticut, o hacia Nueva York, que todavía sigue siendo un destino importante, Filadelfia, Chicago. O sea que en realidad son dos tendencias complementarias. Por un lado, ciertamente hay un éxodo significativo de personas que podrían contribuir al desarrollo económico si se quedaran, pero el grueso de la población, según los datos estadísticos que yo presenté, no son personas con esas credenciales. Aquí hay una pregunta. Para la doctora León López. López. Yo soy egresado de salud pública y cuando yo estudié la maestría en administración de salud, principios de la década de los 70, cogí un curso de demografía y la generación que yo represento, que somos los baby boomers, que aquí yo veo, hay bastantes aquí, ¿verdad? De baby boomers. Entramos ahora, hasta el 2011, ya a coger seguro social. Nosotros éramos la base de la pirámide. Era una pirámide arriba bien finita. Y ahora cuando uno mira la pirámide, se ensanchó arriba y yo creo que vamos camino a invertirla. La pregunta viene en sentido porque eso tiene unas implicaciones muy serias para mi campo de la salud. Yo laboro, aquí está por ejemplo el compañero de Triple S, tiene unas implicaciones también para los seguros médicos. O sea, el costo del servicio de salud a una población envejeciente se consume ya casi el 80% de los gastos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Estamos preparados? Y tenemos una crisis económica enorme en el sistema de salud de Puerto Rico. O sea, la reforma de salud, o como le llamen, está en bancarrota también. Vamos a dejarle que ella conteste esa primera. O sea, ¿cómo vamos a eso? Estoy de acuerdo con usted. Los baby boomers entraron en el 2011, o sea, ayer, y en el 2029 ese grupo entra completo. Si nosotros tenemos unos viejos con las características que tienen hoy, que no buscan segundas opiniones, que aceptan lo que dice el médico, etcétera, etcétera, usted se imagina cuando entre usted, entremos nosotros, que queremos segunda, tercera opinión, que tenemos que hacernos una radiografía, que vamos a tener unas exigencias, que personas con un mayor nivel de educación en términos de literacia, etcétera, etcétera. O sea, las características son totalmente diferentes. Si entendemos que los viejos que tenemos hoy son un reto para la salud en términos de costo, usted espere que lleguen más baby boomers y entren
y el camino, ya comenzaron, vienen de camino y nosotros tenemos claro, marcada en nuestras pirámides, nosotros los marcamos muy aparte porque sabemos que la entrada de ellos va a implicar muchos retos para la salud. Si la salud entiende que tiene retos ahora, espere que llegue. En términos, además de que los mantenemos con más calidad de vida, usted tiene una expectativa de vida altísima, esa gente va a vivir muchísimos años, no necesariamente con calidad de vida, para no decir sin calidad de vida. Vamos a tomar 2 preguntas más. Aquí hay una. Bueno, soy Ana Luisa Dávila, de la Escuela de Salud Pública. Yo solamente quería hacer unas anotaciones sobre todo lo que he oído el día de hoy. Nadie se ha cuestionado la calidad de los datos. Por ejemplo, hemos dado por cierto el número del censo cuando sabemos que estamos arrastrando un subregistro de los censos. Por ejemplo, en el del 90 fue de 3.9 y en el del 2000 fue de 4.6 y no se sabe cuánto va a ser. O sea que la diferencia puede ser dentro del margen de error. O sea, eso es una cosa que debemos por lo menos tener en cuenta. La otra cosa es que muchos de los datos estamos basados en la encuesta de la comunidad. La encuesta de la comunidad, hay que ver la calidad de esos datos también, porque sabemos que se mandan aproximadamente 36.000 cuestionarios al año, se regresan 15.000, se visitan aproximadamente 15.000 más y los otros se imputan. O sea, que vamos a ver con qué datos estamos trabajando. Lo otro también es que nosotros no somos los únicos que vamos en camino al envejecimiento de la población. Todos los países del mundo van en ese camino. Nosotros lo que tenemos es que aprovechar nuestra estructura de edad de ahora, porque nosotros tenemos una estructura de edad favorable al desarrollo económico. Tenemos una estructura de edad parecida a la que tenía Europa cuando salió de la Segunda Guerra Mundial y levantó. O sea, si nosotros no podemos de alguna manera u otra hacer unos planes económicos para levantar esa participación económica de la población, pues no sé. O sea, que el reto verdaderamente, la demografía puede contribuir, o sea, la situación demográfica puede contribuir a nuestra situación económica y debemos aprovecharla. Muchas gracias. Yo vi una pregunta. Solamente un comentario Sí. de lo que dice la doctora Dávila, es compañera del programa y al lado está mi adorada Lilian Torres. Así es que, mis queridos, no había tiempo para discutir el aspecto de los datos. Sin embargo, algo que dice la profesora Dávila, en términos de que nosotros se conoce como un bono demográfico, no todos los países en el mundo han utilizado sabiamente ese bono demográfico en términos de que usted tiene una población que puede utilizar sabiamente. Es cómo utilizamos el bono demográfico de manera efectiva con esta realidad que han planteado aquí los compañeros antes de nosotros y esto. O sea, ¿cómo lo hacemos con una realidad social y económica como la que tenemos? Es un reto doble. Había una pregunta acá. Ay, de prensa también. Okay. Buenas, somos el Colegio Puertorriqueño de Niñas y esta pregunta va dirigida a quien sea que me la pueda contestar. ¿Cómo el gobierno puede dar incentivos para que la mujer tenga más hijos si la formación de esos futuros contribuyentes es tan cara? Es algo que nosotros sabemos. Lo único que realmente cuando tú miras descensos de población de esta forma y tú miras que no están haciendo gente, de alguna forma estas personas que son dependientes la tiene que sostener alguien. Con un costo, sí, implica un costo, pero si no, ¿quién la va a sostener económicamente? ¿Cómo? No se sostiene porque no tiene gente y dentro de la gente que está en unas edades productivas, ¿quiénes trabajan? O sea, son muchos los elementos. Entiendo y es una preocupación que la tenemos todos, pero cuando tú miras nuestra pirámide, ¿qué hacemos al respecto? A la gente nos dicen, ay, hay que aplaudir, qué bueno, pues tenemos más espacio para la playa y bromas así, pero ¿qué hacemos con esta realidad? Nos quedamos así, no viramos esa gráfica, que como quiera va a costar, no lo voy a ver yo, no lo vas a ver tú. Las tasas de natalidad responden a iniciativas económicas, eso se ve en Europa, en los países escandinavos, ellas responden, por ejemplo, a reducciones del costo de tener hijos. La mayoría de los países de Europa los padres reciben lo que se llaman asignaciones familiares. Pero yo creo que más importante es la reducción del costo a través de la educación,
a través del cuidado diurno en el cual las personas en ciertos países confían casi ciegamente. Es algo que no tenemos. Si eso es transferible a nuestra sociedad, yo no lo veo muy transferible, sobre todo con la situación fiscal que tenemos. Esto es enormemente costoso cambiar las tasas de natalidad. Es posible, pero me parece a mí que si tenemos que allegar recursos a algo, más que otra cosa, es a fomentar la mayor participación, sobre todo de ese recurso que se está hablando, de las personas que están casi en la plenitud de su vida, pueden y debemos de hacer todo lo posible porque continúen trabajando. Pues, Jorge, ¿tú entonces, querías decir algo? Yo solo quería añadir, aprovechando una frase que Sergio Marzuacho usó en su presentación de "Be careful what you wish for", porque en realidad estos fenómenos que estamos observando ahora son el resultado de políticas públicas de más de 50 años, 60 incluso en algunos casos, precisamente de control de natalidad y fomento de la migración. O sea que yo creo que para empezar a contestar la pregunta habría que repensar otra vez cuál debiera ser la política pública hacia estos asuntos de la población, sobre todo reevaluando la premisa de que Puerto Rico es un país sobrepoblado, que no tiene recursos y por lo tanto hay que reducir el número de nacimientos y fomentar la migración como una especie de válvula de escape. Durante décadas esas han sido las políticas principales que el gobierno ha utilizado y entonces a la luz de estas últimas tendencias yo creo que habría que repensarlas y revisarlas precisamente para ver la población como un recurso y no como un problema. ¿Tú tenías otra? No, quería contestarle que entonces podemos concluir, ¿verdad?, ampliamente que para que se pueda haber un progreso en esta sociedad, alguien tiene que hacer un sacrificio, sea monetario o sea que pues no haya nacimiento. Cualquiera de las formas que se pueden ver, cualquiera de los puntos de vista que todos aquí queremos plantear, alguien tiene que hacer un sacrificio para que la economía se mejore. Sí. Yo pienso que esa es la mejor forma de concluir esta actividad. Tenemos unas últimas preguntas acá y acabamos. Habiendo en cuenta el colapso del plan de pensiones del Estado, en su análisis, aparte de aumentar la edad de trabajo, ¿qué otras opciones se han considerado en otras jurisdicciones para resolver los déficits actuariales? Y, habida cuenta la gran sed de servicios gubernamentales, ¿qué servicios el Estado podría prescindir para tener que cumplir una obligación de $1.500 millones al año? Bueno, se me olvidó ya la... no, es una excelente pregunta, tratando de ponerla en contexto, porque sí, yo escucho mucho el término de resolver el problema del sistema de pensiones. Y cuando se utiliza esa palabra resolver, la implicación que tiene es que hagamos algo que haga que desaparezca el problema. ¿Cómo uno puede resolver un problema de salud? Me imagino que técnicamente es correcto el término, pero mejor término que resolver el problema del sistema de retiro, más que otra cosa es asignar quién va a pagar el problema. Como estamos hablando aquí, este problema lo va a tener que resolver alguien y quien lo resuelva va a tener que sacrificar algo. ¿Qué opciones tenemos en torno a la solución de este problema enorme? Pues número uno, reducir los beneficios de los futuros pensionados. Extremadamente lamentable y difícil. Número dos, reducir los beneficios de los jubilados presentes. Todavía más difícil. Y número tres, pedirle entonces a los contribuyentes que cierren el hueco. También extremadamente difícil. No hay solución al problema del sistema de retiro, lo que hay es una asignación de quién va a pagar por el problema. Y eso es lo que debemos de estar hablando, como se ha dicho aquí ya varias veces. Tenemos que tener una conversación social en torno a este problema, tenemos que tener también un consenso, como se dijo al principio, social, de tener claro qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Ninguna solución mágica existe, lamentablemente. Yo creo que eso de que no existe ninguna solución mágica es una buena manera de terminar la conferencia de hoy. Quiero darle las gracias primero a los panelistas por tremendas presentaciones y una discusión muy rica. Quiero darle las gracias a ustedes que se han quedado más tarde
de lo que le habíamos prometido, y le pido disculpas, pero ustedes saben que siempre cuando tienes una discusión tan rica, uno quiere seguir y no se da todos los días. Quiero agradecer, como dije esta mañana, a todas las personas que apoyan al Centro para la Nueva Economía, muchos de los cuales están aquí, a nuestra Junta de Directores, su presidenta Loren Ferré, Vinci Rivera, Enrique Vila Biaggi, Francisco Uriarte, Lucila Marvel, y otros que nos ayudan, el staff del centro, particularmente a Carla, que montó la conferencia hoy, a Dianimer, a Nuria, a Sergio y Harold, obviamente, que trabajan con nosotros allí todos los días. Y esta conversación, pues obviamente seguirá, por lo menos en el foro que nosotros hemos desarrollado en el centro. Vamos a mantener abierta esta discusión y los invitamos a que visiten nuestro website la semana que viene. Esperamos ya tener todas estas presentaciones y quizá la grabación ya lista para que podamos entonces continuar con este trabajo que nos ha tocado a nosotros. Muchas gracias. Grabando.